Hoy nos vamos a Extremadura, a un pequeño municipio, Montehermoso. Y es que, aunque suene raro, en los años 80 y 90, una de sus calles, se convirtió en el epicentro de la fiesta para miles de jóvenes, la famosa Calle del Infierno. ¿Cómo pudo pasar algo así? Ahí, pues para entenderlo, hemos estado mirando un análisis muy interesante de Juan Antonio Caro Vidal, que documentó todo este fenómeno social, ¿no? Queremos ver juntos cómo fue ese ascenso tan rápido, de dónde salió ese nombre tan potente y, por qué acabó desapareciendo. Vamos a ello. Todo empezó a mediados de los 80. La calle Colón en Montehermoso empieza a cambiar. Pubs, discotecas que abrían, hamburgueserías, sitios de chupitos, como si fueran setas en otoño. Sí, fue una explosión bastante espontánea. Y lo más increíble, yo creo, fue la capacidad que tuvo para atraer gente. Eso es. Es que cada fin de semana llegaban coches, autobuses de Plasencia, de Coria, de Navalmoral, incluso de Cáceres. Se puso a Montehermoso en el mapa del ocio extremeño de una forma, totalmente inesperada. Y claro, con esa fama, pues llegó el mote, Calle del Infierno. Que suena descriptivo, ¿verdad? Totalmente. A ver, no hay un origen así oficial, ¿sabes? Pero la teoría más aceptada es que fueron los propios vecinos los que la bautizaron así. Ah, claro. Para ellos, pues imagínate, esa fiesta continua debajo de sus ventanas era literalmente un infierno. Piensa en el ruido constante, la gente en la calle, la música a tope de locales, que, la insonorización de aquella época no tiene nada que ver con la de ahora. Nada que ver, claro. Y los horarios de cierre, que se alargaban hasta bien entrado el día. La vigilancia de las normas era, mucho más laxa que hoy, entiendo perfectamente. Un contraste brutal, ¿no? Para los jóvenes era el paraíso, la diversión total. Y para los residentes, una pesadilla diaria. Exacto. Ese es el quid de la cuestión. El paraíso para unos era el infierno para otros. Y así fue durante la llamada década dorada, ¿no? Desde finales de los 80 hasta finales de los 90. Una década entera. Sí, pero claro, ese modelo tenía sus grietas. Y aquí es donde se pone interesante, yo creo. A ver, cuenta, ¿qué empezó a fallar? Pues mira, primero empezaron a aplicarse normativas un poco más estrictas. Se empezó a controlar más el tema de los horarios de cierre, las denuncias de los vecinos por el ruido empezaron a tener más efecto. Ya, o sea, un poco más de orden. Eso es. Eso ya empezó a limitar un poco la actividad. Pero no fue lo decisivo. ¿Y qué fue lo decisivo entonces? Pues el golpe definitivo, lo que de verdad cambió el panorama de forma radical, fue cuando se intensificaron los controles de alcoholemia. Ahí está, claro. En las carreteras de acceso al pueblo. Una medida de seguridad vial necesaria, por supuesto, pero que le dio de lleno al modelo de negocio, ¿no? Exacto. Es que ese modelo dependía casi por completo de gente que venía de fuera, en coche. Entonces, claro, al aumentar el riesgo de multas, de retirada de carnet, pues el flujo de visitantes se desplomó. ¿Cayó en picado? Sí. Y de repente, toda esa infraestructura de bares, pubs, discotecas, era enorme para la gente del pueblo. Se quedó sobredimensionada. Y pues los locales empezaron a cerrar, uno tras otro. Es un ejemplo clarísimo, de cómo algo externo, como una política de seguridad vial, puede cambiar totalmente la dinámica de un sitio. Totalmente. Demuestra lo frágil que era ese ecosistema de ocio, ¿no? Que dependía tanto del coche y del visitante foráneo. ¿Y qué queda hoy? ¿Qué hay ahora en esa calle? Pues mira, queda sobre todo mucha nostalgia. Mucha gente que lo vivió lo recuerda como una época increíble. Algunos locales se usan todavía, pero de forma muy puntual, ¿sabes? Como sedes para las peñas en las fiestas de San Bartolomé, el patrón. O sea, un uso muy diferente. Sí, muy diferente. Y en el pueblo pues conviven esos dos sentimientos, ¿no? La añoranza de esa época tan vibrante y por otro lado el alivio de muchos vecinos que por fin recuperaron la tranquilidad y el descanso. La zona de marcha de ahora está en otro sitio, cerca del parque municipal, y es, mucho más tranquila. Entonces, si miramos más allá de los bares y la fiesta, ¿cuál dirías que es el legado real de la Calle del Infierno? Pues yo creo que es la crónica de una generación y de una forma de entender el ocio muy concreta, ¿sabes? Muy hija de su tiempo. De la postransición, quizás. Exacto, de esa espontaneidad, de ese aperturismo y quizás también de una sensación de menos control, ¿no? Algo que hoy, con tanta regulación con el mundo digital, sería muy difícil que se repitiera de la misma manera, es casi irrepetible. Nos deja pensando, desde luego, en ese equilibrio tan delicado entre todo, ¿no? Sin duda.
entre la diversión y el respeto al descanso, entre el negocio y la convivencia, entre atraer gente de fuera y que eso sea sostenible para el lugar. Plantea preguntas muy importantes sobre cómo las comunidades gestionan estos fenómenos, cómo evolucionan sus normas. Y cómo a veces ese equilibrio se rompe. Eso es. En Montermoso se rompió y es una lección, yo creo. Bueno, recapitulando un poco, hemos visto ese auge casi por sorpresa de la calle Colón. Hemos entendido por qué la llamaron infierno, sobre todo los vecinos, y cómo la regulación, pero fundamentalmente los controles de alcoholemia, marcaron su final, dejando pues eso, una mezcla de nostalgia y de cambio en el pueblo. Y ya para terminar, una reflexión quizás un poco provocadora. Si la calle del infierno fue tan producto de su momento, de esa España que salía de la dictadura, de la dependencia total del coche para salir de fiesta, ¿qué formas toman hoy esos epicentros de ocio juvenil intenso? Que a lo mejor son igual de efímeros, pero en un contexto distinto, más digital, más regulado. Buena pregunta. ¿Hemos aprendido algo de aquel equilibrio que se rompió en Montermoso? ¿Nos sirve para gestionar mejor los impactos sociales y vecinales de los nuevos fenómenos de ocio masivo que puedan surgir? Ahí lo dejo.